Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, familia, gracia y paz, shalom. Aquí estamos una vez más. En esta oportunidad quiero mostrarles algo que espero que sirva de edificación, ¿sí? Más que nada para en el momento de cuando se llegan a hacer preguntas, respuestas, haya que dar respuestas a personas que demanden razones de la fe. Lo que a mí me llamó la atención en esta oportunidad, hermanos, es que no sé si se acuerdan de este muchacho, que en este canal hicimos un análisis de un debate que él tuvo con Iracema, ¿sí? Iracema, una mujer unicitaria, y Edwin, un hombre trinitario, ¿sí? Bueno, lo que me llama la atención, lo que me llamó principalmente la atención cuando escuché esto, Edwin se comunica en el canal de un señor unicitario, ¿sí? Apologista, escritor, ¿sí? Alex Serrato se llama, ¿sí? Y él, que hace muchos debates, ese hombre también, participa mucho en debates, y Edwin se comunicó con un perfil falso, ¿sí? O sea, dio un nombre falso. Eso me llamó la atención. Y eso yo les quiero hacer escuchar esto. Vamos a analizar las cosas que se dijeron. Es un video breve, pero vamos a ir analizando algunas cositas que se hablaron ahí para que vean, ¿no? Las actitudes y las formas a veces de las personas, ¿sí? Pero escuchen esto, a ver, vamos. Bueno, amigo, muy buenos días, ¿cómo está? Sí, Dios te bendiga, Alex Serrato. Amén. Bueno, como le decía, todo programa o toda charla que yo tengo con los señores del Movimiento Misionero Mundial queda grabado. ¿Usted acepta? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, por favor, ¿se identifica? ¿Cómo se llama usted? Ok, Marcos Cárdenas. Marcos Cárdenas, pastor, líder del Movimiento Misionero Mundial. No, soy miembro. Miembro, pero me imagino que... Miembro activo. Me imagino que ha ocupado liderazgo. No, solamente yo veo los videos, veo de usted, veo del varón Clavijo y Bueno, se presentó como Marcos Cárdenas. Yo no sé si se llama Edwin Marcos Cárdenas o Marcos Edwin Cárdenas, pero en el debate con Iracema, él era Edwin, ¿sí? Edwin. Ok, eso lo primero que me llamó la atención porque reconocí la fotito en la miniatura, ¿sí? Por lo que conocemos a este muchacho de vista, y la voz, ¿sí? Y ahora sigamos escuchando. me causó intriga sobre esta pregunta que usted hace. Ajá, ¿cuál es la pregunta que yo hago? Usted dice que le hizo una pregunta a un pastor del movimiento donde que le mostrara un texto donde diga Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, esa no es exactamente la pregunta. Usted, una pregunta, usted en estos momentos tiene buena recepción de internet para enviarle un enlace y poder dialogar con usted por video. Mire, por ahora no, pero sí sería encantado que me envíe el enlace de repente mañana. Dialoguemos pero ahorita. Sí me gustaría. Dialoguemos ahorita, sí. Entonces después cuando usted tenga tiempo me dice para que hagamos otro por video. Bueno, ok. Edwin entró para responder una pregunta, ¿sí? Alex Serrato le dijo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Entonces Edwin hace esa pregunta que él cree que él hizo, que Serrato hizo, y parece que la entendió mal. O ese es el problema que hay con las doctrinas o las teologías, ¿sí? Así como las teologías con las mismas escrituras ven distintas cosas, ¿sí? Y a veces las preguntas oyen cosas distintas, oyen algo que no se está diciendo, ¿sí? Oyen algo que no se está diciendo. Esto me pasó hace poquito en uno de los debates de regreso a casa, ¿sí? En la sala de WhatsApp. Estábamos hablando de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y me preguntaron, ¿las hijas de los hombres eran humanas? Sí. Ok, entonces, ¿todas las mujeres eran perversas? Me dicen. ¿Y quién dijo eso? Entonces, a veces sacan conclusiones de lo que, o sea, uno está hablando,
pero terminan, es como que terminan la frase, o hacen decir a la otra persona lo que nunca dijo. ¿Por qué no se hace la pregunta? La pregunta sería, entonces, hermanos, ¿vos estás queriendo decir esto? ¿Sí o no? No. Ok, entonces, ¿qué es lo que querés decir? Sería bueno, ¿no?, testear la pregunta o testear las afirmaciones para saber si la otra persona está afirmando eso o no. Ahora, si la otra persona te dice, sí, estoy afirmando eso, bueno, ahí ya está. Ahí ya estaría, ya no hay más duda, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos escuchando. A ver, Marcos, bueno, la pregunta era sencilla, Marcos. La pregunta es sencilla. Juan capítulo 5, verso 39, dice Jesús allí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la pregunta. La pregunta es, son varias preguntas. ¿A cuál escritura se refiere Jesús allí? A la palabra de Dios. La Biblia en su totalidad. Bueno, Uy. ¿A cuáles escrituras se refiere ahí? A la palabra de Dios, dice. Y el otro dice la Biblia en su totalidad. Para diciendo, corregí eso. Y el otro, sí, amén. Ok. Miren, Cerrato, este hombre, no por nada es un hombre mayor, ¿sí? Y ya tiene mucho fogueo en debates. Así que él lo está midiendo y lo está tanteando con preguntas sencillas a este muchacho, y resulta que este muchacho le está errando a preguntas sencillas. ¿Cuáles escrituras estaban escudriñando los escribas, los fariseos? ¿Qué escrituras eran? ¿Ustedes se creen que era Apocalipsis, los Evangelios, las cartas de Pablo? Sí, a ver, escuchemos. Marcos, ¿cuántos lleva usted en el movimiento misionero? Disculpe. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología? Disculpe. Yo ya me voy por los 3 años. Ok, cuando le da esa respuesta, Cerrato se da cuenta que este muchacho es nuevito. En la fe es un niño, ¿sí? Un bebé. Entonces, la respuesta confirma, ¿no? 3 años y medio, hace que está en el Evangelio. Escuchemos más. Años, por ahí, 3 años y medio. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia, Marcos? No le puedo decir que todos los días, pero cada vez en cuando sí No, leo las ¿cuántas escrituras. veces la Biblia? ¿Cuántas veces se la ha leído en su totalidad? No le podría decir porque no me he puesto a contar cuántas veces he leído la Biblia. 1, 2, 3 veces. En 3 años uno puede leerla 1, 2 o 3 veces cuando es nuevito, ¿sí? Y no está mal decir, bueno, yo la leí una vez, o todavía no la alcancé a leer toda, ¿sí? O la leí 10 veces, ¿sí? Sería una persona, bueno, un poquito... A ver, sigamos. En esos 3 años, más o menos. No le podría dar un dato exacto. Por ejemplo, ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia en todos los años? Por ahí unas 120 veces. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Disculpe. 20 años, 21 años. Que la respuesta es rápida. Que la respuesta que está dando hace rato es rápida. La respuesta tiene respuesta rápida. Pero este muchacho, yo lo que les digo, esta pregunta lo que ha denotado o me ha mostrado a mí, que a veces la gente o generalmente las personas que tratan de hacer debates y todo eso, ¿no? De defender alguna cierta postura, han escuchado solamente debates, y cuando escuchan un debate anotan, ¿sí? Pero no leen la Biblia. Entonces ellos seguían que este tiene razón por lo que dijo y juntan los textos.
Después cuando ellos debaten, dan esos textos y vos vas a buscar los textos que está dando para argumentar lo que está diciendo y resulta que los textos nada que ver. O hasta ni siquiera se tomaron el tiempo de buscar los versículos para saber si estaban correctos o no. Sí, eso notamos en el análisis del debate con Iracema, de Edwin Iracema. En esta oportunidad le preguntó cuántas veces leíste la Biblia. Si uno tiene 3 años, tiene idea cuántas veces leyó. ¿Sí? 3 años del Evangelio, tiene idea si la leyó una vez, 2 veces, ¿sí? ¿Sí? 3 veces, porque de hecho hay Biblias que traen un plan de lectura anual, ¿sí? La Biblia en un año, entonces tiene versículos donde uno va y lee, por ejemplo, tal fecha, estamos en tal fecha, leer este versículo, este versículo, este versículo, lectura, ¿sí? Creo que son tres episodios, a veces son lecturas medias largas, extensas, pero para leerla todos los días. Entonces, leyendo así con esa disciplina, ¿sí? Con esa disciplina que es una buena disciplina, la leerías en 3 años 3 veces, ¿sí? Si te apasiona las escrituras, podrías llegar a leerlas más de 3 veces, ¿sí? Pero bueno, al principio uno se da cuenta. Yo contaba cuántas veces leí la Biblia al principio, ahora no tengo ni idea cuántas veces la leí. Pero en algún momento sí las contaba, al principio uno las cuenta. A ver, sigamos. En 21 años he leído 120 y tantos. Bueno, yo no le soy sincero que no me he leído, quizá he leído más todavía, pero menos, no sé, pero no me he detallado en eso. Pero sí. Está bien esa respuesta. Igualmente, no importa cuántas veces leas la Biblia. Ahora le voy a dar el otro aspecto. No importa cuántas veces leas la Biblia. El asunto es que la entiendas, ¿sí? Vos podés leerla una sola vez, pero esa única vez que la leíste entendiste, ¿sí? Que Dios te iluminó, se te abrió el entendimiento, ¡wow! Y tenés revelación. Amén. Dios lo puede hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no importa cuántas veces leíste, el asunto es que lo entiendas. Pero, por algo está haciendo estas preguntas hace rato, y yo lo estoy escuchando y me doy cuenta por dónde viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les preguntó de un texto y el otro dijo que las escrituras era toda la Biblia. Sí, amén. Cuando una persona es nuevita sabe que las escrituras son toda la Biblia. Pero del versículo que le estaba cuestionando ahí, ese rato le preguntó, ¿qué era lo que escudriñaban los fariseos? ¿Qué escritura? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Como dijo toda la Biblia, entonces ese rato se dio cuenta que era nuevo. ¿Sí? Que no sé si la leyó toda encima. Sí, ¿a qué se debe su pregunta? Bueno, yo le voy a hacer sencillo. Mire, la inquietud es sencilla. ¿Cómo podemos nosotros, cuando se interpreta la Biblia, tenemos que tener algunos puntos de interpretación para interpretar? Leer cualquiera lee. Cualquiera que sepa unir unas palabras, lee. Pero la Biblia no es de lectura, la Biblia es de interpretación. Por eso Jesús dice, escudriñar las escrituras. Eso es de... Amén. Ahora sí está diciendo lo que estaba hablando recién. Leer cualquiera lee. El asunto es entenderla, ¿sí? Escudriñarla. Interpretación. ¿Vale? Entonces, cuando uno interpreta la Biblia, tiene que tener en cuenta cuándo fue escrito, dónde fue escrito, por qué fue escrito, para quién fue escrito. Son los contextos, ¿no? El contexto. Entonces uno va a analizar el texto, tiene que saber el contexto. Contexto histórico, el escritor, ¿sí? La mentalidad, quién escribió, quiénes son los que la reciben. Eso está perfecto. Entonces vamos a responder esas dudas. Usted dice que se refiere a toda la Biblia. Vamos a responder esas dudas. La pregunta es, ¿cuándo fue escrito esto? ¿Libro de Juan? ¿Cuándo fue escrito? Juan. Sí, ¿El libro de claro. Juan o qué? Sí, aquí cuando está... Esto es que estamos leyendo Juan, compañero. Claro.
¿Cuándo fue escrito? No, de verdad que no desconozco yo eso. Bueno, entonces, mire, para poder dialogar usted con una persona que usted supuestamente llama a responder las preguntas o a refutar, bueno, está reconectando. A ver, esperemos que reconecte, si no lo volvemos a llamar, porque es importante saber el por qué, cuándo, cómo y dónde. Es importante saber porque eso, así es que se interpreta la escritura. Bueno, vamos a ver si allí. No, colgó. Colgó el amigo. Vamos a volverlo a llamar a ver. Vamos a volverlo a llamar. Volvámoslo a llamar a ver. Corté un pedazo de video porque se desconectó de la otra persona. Entonces es importante, ¿no? Lo vuelven a llamar para ver si vamos pueden... a ver si responde Marcos. Claro, a ver si pueden continuar el diálogo. A ver si responde Marcos, dice. Desde un principio ya comenzó Edwin mal. se llama. Desde un principio comenzó mal diciendo que se refiere a toda la escritura. Claro. Desde el principio empezó mal diciendo que se refiere a toda la escritura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y este muchacho hace debates. No va a responder Marcos. Ya no va a responder. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Los que escudriñaban los fariseos eran toda la escritura. Ya el amigo Marcos no va a responder. Bueno, ese es el problema que tienen los, entre comillas, eruditos del movimiento misionero mundial. No saben nada de Biblia. No saben nada de Biblia. Entonces, bueno, por eso dijo erudito entre comillas, ¿no? A mí, mis hermanos, este problema lo podemos también tener nosotros. Porque leemos la Biblia. ¿Sí me entienden? Nosotros leemos la Biblia. Pero no, a ver, ahí volvió a llamar. A ver, amigo Marcos. Sí, se la señal, sí, disculpa. Bueno, amigo Marcos, vuelvo y le digo, ¿cuándo fue escrito este libro? El libro de Juan, ¿cuándo fue escrito? No, yo lo desconozco, señor. Bueno, ¿en dónde fue escrito? Me imagino que fue en Jerusalén. Se imagina. ¿Para quién fue escrito? Ajá. Para el pueblo, tanto gentiles como judíos. Dale, ¿a quién se le dirigió Jesús al decir estas palabras? ¿A quién estaba dirigida esas palabras? ¿En qué está? ¿En qué contexto está? Pues yo me imagino que, Dios mío, dame paciencia, Señor. Juan 5:39, estamos leyendo, amigo Marcos. Ajá. Sí. ¿A quién le refirió Jesús esas palabras? De hecho, a su pueblo. A su pueblo. Mire, hay una cantidad de imprecisiones. Hay una cantidad de imprecisiones. ¿En qué año se las dijo? Cerrato le está haciendo preguntas, Alex Cerrato, que es este señor, le está haciendo preguntas sobre el texto. Mirá, lee a ver con quién está hablando. Jesús, ¿con quién está hablando el Mesías? ¿Con quién? Y las respuestas son así, quedó descolocado el muchacho, quedó descolocado, a ver. Me imagino en el siglo I. ¿En qué año del siglo I? Amigo, usted lo sabe, ¿a qué se deben sus preguntas? Porque vuelvo y le estoy diciendo que uno debe interpretar la Biblia, no leerla. Y esa es la manera de interpretación. Claro, pero si usted la sabe interpretar, vayamos al grano. Usted dice que Jesús no existía en el Antiguo Testamento. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no he dicho eso. Qué pena me da con usted. Yo no he dicho eso. En su video, le voy a demostrar. En su video usted dijo que le preguntó al pastor del movimiento misionero que le muestre un solo texto donde diga Jesús en el Antiguo Testamento. Que muestre a Jesús como el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Usted lo tiene? Que con Dios esté un Dios llamado Jesús. ¿Usted lo tiene? ¿Que Dios se haya llamado Jesús? Un Dios, que con Dios el Padre esté un Dios llamado Jesús. ¿Usted lo tiene? Pero es que no, a ver, te explico, no creemos en dos dioses. ¿Cómo que no? O sea, si tú me dices, ¿cómo que no? Mire, amigo, si qué pena me da, déjeme hablar. Un texto donde el Padre esté con un Dios Jesús, o sea. Bueno, le voy a cambiar la pregunta. Aunque mire, amigo, no me venga a mí usted con cuentos, viejito. Mire, hay un pastor aquí en Colombia del Movimiento Misionero Mundial que dice que hay tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Que hay, literal, tres dioses. Hace un tiempo,
Un problema que tuvo la iglesia del movimiento misionero mundial del Perú, con este señor que salió diciendo que Jesucristo no era Dios. ¿Sí? Uno del movimiento misionero mundial salió diciendo que Jesucristo no era Dios. Ellos sacaron una circular donde decía: creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que Jesucristo era Dios. Pues no me venga usted. Bueno, el problema de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo tiene la Trinidad, sí, la teología trinitaria, por cuanto yo lo que entiendo, lo que se afirma, es que cada uno es Dios, sí, cada uno es Dios, pero los tres son Dios, pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, te dice. Corríjanme los trinitarios a ver si no es así. Ustedes, trinitarios, dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Que los tres son Dios, no dioses, Dios, pero que no son tres dioses, ¿sí? Esa es la teología trinitaria, eso es lo que afirma. Entonces uno le pregunta, no, ¿y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Y te dicen, es un misterio. El misterio de la Trinidad. Ok. Usted a mí con esos cuentos, hermano. ¿Sí? Ustedes creen en tres dioses. ¿Sí? Ustedes creen en tres dioses. Yo le hago una pregunta. ¿Para usted Jesús es el Padre y el Hijo? Para mí Jesús es el único Dios, el cual es el Padre que se hizo hombre. Me refiero a la persona. ¿Usted cree que Jesús es el Padre y el Hijo? Vuelvo y le repito, para mí Jesús es el único Dios, el Padre que se hizo hombre, se hizo hijo. Me refiero a la persona. ¿Usted Vuelvo cree y le que Jesús es el repito, Padre y el Hijo? La persona, ¿se acuerdan? La persona. Para mí Jesucristo es la persona del Padre hecho hombre, hecho hijo. Esa es para mí. ¿Y el Hijo se llama Jesús también? Es que solamente hay un nombre para Dios y su nombre en el Nuevo Testamento es Jesús. Entonces usted tiene dos Jesuses, un Jesús que es eterno y un Jesús que no es eterno. ¿Por qué? Usted tiene dos Jesuses, ¿Pero por un Jesús qué? que no es eterno y un Jesús que Jesús que no es eterno, a ver. es eterno. Escúcheme, ¿por qué? Si yo he dicho que para mí Jesús es el único Dios, el único Dios que hay es el Dios eterno que se hizo hombre. El único Dios, no he dicho que sean dos. Yo no he dicho que sean dos. Y como eterno es el Padre. Y como eterno es el Padre. Ah, como Dios es el Padre. Y como no eterno, ¿quién es? No, yo no estoy diciendo que Jesucristo no es eterno. Que no ponga palabras en mi boca, No. amigo. Por eso, si para usted Jesús el Padre es eterno, ¿Jesús el Hijo es eterno? No, es que yo no he dicho que hay dos Jesús. Usted es el que está diciendo eso. Yo lo único que le he dicho es que Jesús escuche. Bueno, me va a tocar silenciarlo si no me va a dejar hablar. Para mí Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Eso es, el único Dios que se hizo hombre. ¿Listo? Ahora, yo ya le respondí. Responda a mi pregunta. ¿Quién se manifestó? Responda a mi pregunta, por favor. Vamos a la pregunta. Usted dijo que iba a responder. Responda a mi pregunta. ¿En qué año fue escrito esto que usted dice que es la Biblia? Toda la Biblia. ¿En qué año fue escrito esto? A ver, mi amigo, te ayudo. ¿En qué año fue escrito? La Biblia. Te ayudo. A ver, mi amigo, te ayudo. Fue escrita en diferentes años, porque la Biblia en sí no fue escrita en un mismo año. Yo no estoy diciendo la Biblia, amigo. El libro de Job Amigo, fue escrito en un año, escuche. el libro de Juan fue escrito en- Te estoy respondiendo. No está El libro de respondiendo. ¿En qué año fue escrito Juan? ¿En qué año fue escrito Juan? ¿Sí? ¿En qué año fue escrito Juan? ¿Ah? ¿En qué año fue escrito Juan? En el año 57. No, mientes. 57. Mientes. ¿Y cuánto fue? Dígame. Mientes. Juan fue escrito en el año 100. Mientes. Juan fue escrito ¿En el año en el año 100, en el año 99. Sí, Juan fue escrito por allá. ¿Por qué? Por Juan, obvio, por Juan. No fue escrito en el año ¿Y cómo lo sabe 57. usted? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? No, mi hijo, vaya, ¿Por qué responde? vaya y capacítese, vaya y estudie, vaya, hay mucho donde estudiar. Ahora, La otra Iglesia pregunta. Católica, ¿verdad? No, papito, no, eso no lo dice la Iglesia Católica, lo dice la historia. A ver, Bueno, acá yo encuentro ociosa esta conversación,
Porque en realidad fechar, ustedes saben que las cartas no tienen fecha, esas cartas de los apóstoles no tienen fecha, como las cartas quizás que escribimos nosotros en algún momento, que le ponemos fecha. Esas cartas no tienen la fecha. Las fechas le pusieron los historiadores, ¿sí? La fecharon. Pero si la fecharon bien o mal, ya sería otro tema de debate. A ver. Vamos al tema. Estamos en el tema y después entramos en el tema que usted dice. ¿En qué año se pronunciaron estas palabras? ¿En qué año se pronunciaron estas palabras? ¿Y a quién se las pronunciaron? Claro, ahí le está hablando de en qué año dijo eso Jesús. ¿En qué año fue que dijo eso? ¿Y a quién le dijo? Ese es muy fácil. A ver, amigo, te ayudo. Ayúdame. Una cosa es la escritura y otra cosa es la oral. Yo puedo hablar ahorita, pero la escritura no lo puedo hacer ahorita mismo. ¿En qué año se pronunciaron? Entonces, no hay un dato exacto. Dígame, por favor. Ok, fue escrito en el año 100, en el mismo año o en el mismo momento, en esa misma hora, porque aquí notamos más que todo no es año, sino en el momento preciso en que fue dicho o escrito la palabra. Por eso, ¿en qué año fue dicho esas palabras por Jesús y a quién se las dijo? ¿En qué año? Amigo, no hay un año exacto. Claro, que sí lo hay. Sí que hay un año exacto ahí. En ese caso, ahí sí hay un año exacto. En este caso, sí hay un año exacto. Claro que sí lo hay. Mire que sí lo hay. Mire que sí lo hay. Mire, ¿a quién se las dijo? ¿A quién se las dijo? Dígamelo usted. ¿A quién se las dijo? Ese es el problema con los eruditos ¿A quién? Se lo dijo a su pueblo. A su pueblo. ¿A cuál pueblo? Tanto judíos como gentiles. ¿O acaso para usted solamente el pueblo judío es el pueblo de Dios? Hay que lea, por favor, lea. No quede mal, señor erudito del Movimiento Misionero Mundial. No quede mal. Ok, a ti te pregunto. A ver, no, es que está... A ver, mire, esta se llenan de impaciencia, llenan de rabia. Este señor está furioso. Mire. Sí, cuando tienen esa impaciencia y esa rabia, te invitan a debate público, ahora, ya, ¿sí? A mí también me ha pasado. Después de 3 horas de estar intercambiando un debate con uno, de hecho, en un momento, en la sala de regreso a casa, se le soltó una agresión hacia mi persona y fue sacado de la sala, un hermano lo sacó. ¿Sí? El administrador, Mariano Núñez, hermano, bendiciones. Y después me mandaba mensaje invitándome a debate, después de que 3 horas estuvimos hablando del tema. Y que él me decía a mí que yo era testarudo, terco, que siempre quiero tener la razón, ¿sí? Pero con ese vamos a debatir, con esa persona vamos a debatir. Bueno, o sea, no pueden atacar los argumentos, los fundamentos, sino a la persona. Y más cuando yo respondí todas las preguntas que me hizo, pero él no respondió una sola de la que yo hice, ¿sí? Entonces, más que en debate parecía entrevista, ¿sí? Más que debate parecía entrevista. Pero bueno, uno tiene que saber si la persona con la que te está proponiendo a debate es una persona que respeta a la persona, que lo que vamos a debatir van a ser ideas, posturas, doctrinas, o se va a crear un ambiente de insulto, ¿sí? De insulto, burla, etcétera. Bien. Hay que ser respetuoso, hermanos. Los debates no es para cualquiera, ¿sí? Menos una persona así que hace poquito que está con la escritura, cree que tiene toda la verdad y cuando uno lo pone en jaque, insulta, ¿sí? A ver. Esto fue escrito en el año 100, vale, pero fue dicho dentro del ministerio de Jesús, año 30 al año 33, fue dicho allí. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los judíos. Se lo dijo a los judíos, ¿sí? Ahora, esto...
Esto Jesús lo dijo por allá en su ministerio, año 30 al 33, no lo dijo en el año 100. En el año 30 al 33, vamos a hacerle la siguiente pregunta aquí al amigo, porque él dijo que iba a responder esto. La siguiente pregunta. Claro, si en el año 30 al 33 dijo esto, se lo dijo a los judíos, ¿qué le dijo a los judíos? O sea, ¿a qué se refería cuando le dijo, ustedes escudriñan las escrituras? Porque creen que en ella está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las escrituras? A ver. La pregunta es, del año 30 al 33, dígame, ¿el Nuevo Testamento ya estaba escrito? Aún no. Aún no. ¿Juan ya estaba escrito? Aún no. ¿Y usted entonces por qué dice que cuando Jesús pronuncia esas palabras se refiere a toda la Biblia, si el Nuevo Testamento no estaba escrito? ¿Usted por qué dice eso? No, estás malinterpretando. No, usted lo dijo. Se refiere a toda la Biblia. Usted lo dijo. Que las palabras en que fue dicha Jesús se le estaba diciendo tanto a los judíos como a los gentiles. Porque mira, si tú lees Juan ahorita, te está hablando a ti. Si un judío lee Juan, se lo está hablando a él. Escúcheme. Bueno, ahora ya entramos a dar la reversa. Ponemos la sexta velocidad del carro, que es la reversa, y el ya de amigo comenzó a dar reversa. Porque escucharon que él dijo que se refería a la Biblia. Y yo le dije, ¿a la Biblia tal como está escrita? Sí, se refiere a la Biblia. Ahora dijo que no. Entonces, ¿a cuál escritura se refiere esto? ¿A cuál escritura se refiere cuando Jesús dijo, escudriñan las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí? ¿Quieren ellas tener, y ellas saber que tengo? ¿A cuál? Jesús sabiendo todo. ¿A cuál escritura responda? Para todas las escrituras. ¿A cuál escritura se refería? O sea, yo no te puedo decir que si es para el, por ejemplo, si yo te digo, escudriña las escrituras, y yo te digo, por ejemplo, léete el libro de Macabeos, ¿tú vas a hacer caso? No, ¿sí o no? Respóndeme, ¿a cuál escritura se refería? A las escrituras, mi estimado. ¿Qué entiendes por escrituras? ¿La Biblia? ¿Se refería a la Biblia? A toda. A la Biblia, bueno, a toda. Y acabó de, mire, ese es el problema. Él mismo se está contradiciendo. Dice, al principio dijo que a la Biblia sí. Ahora, cuando ya encontró que esto fue escrito en el año 100, pero que sus palabras fueron pronunciadas dentro del año 30 al 33, ya dijo que no se refería a todas, sino que se refería a cierta parte. Ahora ya se refiere a todas. Ese es el problema de los señores testigos de Jehová, perdón, de los señores mormones, perdón, de los señores del movimiento misionero mundial. Es el problema, no pueden responder una pregunta. Bueno, amigos, claro, lo que pasa es, eso es lo que yo les estaba comentando, hermanos. Uno responde, se arman debates, bien, amén. Salen preguntas, ok. Uno responde. Más allá de que la respuesta te convenza o no, uno responde. Pero cuando uno pregunta, la otra persona entra en un estado de jaque mate, ¿sí? Entra en un estado de que se empieza a alterar, empieza a burlarse, se empieza a burlar de la respuesta que le diste, pero no responde. Está bien, vos burlarte todo lo que quieras, pero responde la pregunta que te estoy haciendo. Y no responden. ¿Por qué? Porque saben que no tienen respuesta. ¿Sí? No tienen respuesta. Porque no se hicieron la pregunta. Esa pregunta que uno le hace, que los deja mal parados, ellos no se la hicieron. ¿Sí? Miren, yo entiendo que uno puede tener preguntas que sin respuesta, ¿sí? Puede tenerlas, pero tiene que buscar la respuesta. Y la respuesta, cuando choca con la teología, entonces uno tiene que empezar a evaluar la teología para ver si es sólida o no. ¿Sí? ¿Sí? Si la teología es sólida, entonces evaluar la respuesta y buscar la respuesta hasta encontrar la que busca, encuentra. A ver, sigamos escuchando. Se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere a allá. Ahora, encuéntreme en el Antiguo Testamento donde dice Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, contésteme, donde o haya o donde hay un Dios formado por tres personas, literal, donde lo diga, y que junto a ese Dios, el Padre esté un Dios llamado
Jesús, porque esa es la escritura de la cual da testimonio, está dando testimonio de Jesús, el Antiguo Testamento. ¿Hay esa escritura? Sí la hay, donde diga que junto a Dios hay un Dios llamado Jesús, o una persona divina llamada Jesús, o un Dios Hijo, o una segunda persona de la Trinidad, literal. Bueno, la pregunta que está haciendo, yo no sé si se está entendiendo bien, ¿sí? Pero la pregunta que está haciendo es, si Jesús le dijo a los fariseos, ustedes leen las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras están dando testimonio de mí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar de lo que estaban leyendo los fariseos habla de Dios Hijo? ¿En qué lugar de lo que estaban leyendo los fariseos habla de la segunda persona? Una segunda persona, ¿sí? Otra persona, Dios, ¿sí? Jesús, dice él. Si se fue más al extremo, Jesús, que obviamente Jesús no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, aunque algunos están buscando la palabra, como dice ahí, la salvación de Israel, ahí dice Yeshuat, Israel. Pero ahí está hablando de salvación, no es un nombre, está hablando de un verbo. Hay de todo, hay de todo. Ya hemos hecho video acá de gematría también, Yeshua Shemi, ¿sí? Hicimos varios, Yeshua Shemi quiere decir Yeshua es mi nombre, con la gematría, letras equidistantes, mostramos acá que esa forma de buscar uno puede encontrar cualquier cosa, y encontramos Pinocho Shemi, ¿sí? Y encontramos Hasatán Shemi, encontramos Darío Shemi, encontramos de todo. O sea, si usted busca, va a encontrar, ¿sí? Porque por eso les digo que ese sistema de gematría, letras equidistantes, es un sistema ridículamente tonto. Y me contuve, ¿sí? Porque el hombre que empezó con esas cosas, hay profecías que hizo Glasserson, el tal Glasserson, se terminaba el año en el 2019, según las letras equidistantes, buscando profecías así. Bueno, pero creo que de eso ya hablamos también en los videos. Búsquelo, código secreto, está en este canal. A ver, sigamos escuchando un poquito más. Porque está dando testimonio, escuche, literal, ¿sí o no? Ok. ¿Sí o no? Ya, ¿esa es tu pregunta? No, esa no es. Entonces, Ay, Dios mío. Amigo, vea, Ve que está nervioso el otro dijo algo y ya, esa es tu pregunta. Y si no está preguntando, no está preguntando, está diciendo. A ver. le voy a dar un consejo. Vaya y prepárese mejor y vuelve, ¿vale? Estimado, lo que pasa es que tú desconoces lo que estás hablando. No, yo no desconozco nada. El que no quiera Tú me responder dices, es mira, usted. mira lo que tú me pides, mira lo que me pides. Sí. Dame un texto literal que diga que el Jesús Padre o el Dios Padre está al lado con un Dios Jesús Hijo. Yo he dicho. Un texto literal que diga que en Dios hay tres personas, así literal. Tú me pides. ¿Dónde Entonces, hay? eso es una falacia, Sí. eso es una ignorancia, porque lo mismo yo te preguntaría a ti. Dame un solo texto bíblico donde diga tres. Ya empezó con las agresiones. Esa es una falacia, está bien, eso es falso. Pero después le dijo, eso es una ignorancia. Ok, ya ahí lo está tratando de ignorante a este hombre, ¿sí? Edwin lo está tratando de ignorante a Alex Cerrato. Tres modos de un solo Dios. Ya. Literal. Dale. ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienes? Vale. Entonces, eso es ¿qué es una falacia? ¿Qué es una falacia, amigo? ¿Qué es una falacia? Es una mentira. Una mentira, Es vale. un argumento falso. Un argumento falso, vale. Bien. Mire, el amigo del Movimiento Misionero Mundial dice que... La pregunta no se la hace porque Alex Cerrato no sabe lo que es una falacia, sino para tantear a ver si Edwin tiene, o Marcos no sé cuánto se hizo llamar, no sé si tiene idea de lo que está hablando. A veces usan palabras porque la escucharon por ahí, pero ¿sabes lo que quiere decir? ¿Sí? ¿Sí? A ver.
eso de Dios Hijo es un argumento falso, es una falacia. Y resulta que el movimiento misionero mundial predica que ellos creen, en su norma de fe dice, creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y hay un pastor aquí del movimiento misionero mundial, aquí en Colombia, que lo dice literalmente. Creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 3 dioses que forman el Dios verdadero. Él dice que eso es una falacia. Voy a buscarlo, voy a buscarle eso para mostrarlo. Voy a buscárselo y se lo voy a mostrar. Regáleme unos minuticos, por favor. Ya le busco eso para mostrárselo. Bueno, entonces, ¿con quién estoy hablando yo? A ver. ¿Con quién estoy hablando yo? ¿Con quién estoy hablando yo? ¿Con quién estoy hablando yo? No te importa con quién estás hablando. ¿Pero por qué? Sí. No te importa con quién estás hablando. ¿Por qué está pasando acá ahora? ¿Qué es lo que está pasando acá? Alex Serrato se dio cuenta que la persona que está hablando dio un nombre falso. O sea, no se llama Marcos, no me acuerdo cuánto era. Este es Edwin, ¿sí? Y Serrato se dio cuenta. Serrato lo detectó. O sea, ya es una persona que miente en su nombre. Es un mentiroso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, mire, si tú eres, discúlpame. Claro, dale, bueno, no estoy huyendo. Estamos aquí, estamos en el programa y tú aceptaste hablar. Estoy hablando con Alexander Cristiano Evangélico. Porque no puede salir de su canal de YouTube a hacer un debate. Estoy hablando. Ahora Serrato descubrió que no se llama Marcos, que se ve que uno de los nombres de este muchacho Edwin es Alexander, ¿sí? Con Alexander Cristiano Evangélico, ya sé quién es. Bueno, mire, estoy hablando con el señor Alexander Cristiano Evangélico. Miente, y eso de que es cristiano evangélico, miente al decirse que se llama Marcos, y miente al decir que se llama, que es del movimiento misionero mundial. Y eso de que es cristiano, ¿qué tal que no fuera cristiano? ¿Ah? Más cristiano es el diablo que este señor. Más cristiano es el diablo. A ver, Alexander, muéstrame dónde dice la Biblia. A ver, muéstrame. Ahí vienen cuando están acorralados así y no responden, te invitan a debate. Pero responde la pregunta, ¿sí? Debatimos lo que quiera, pero responde la pregunta primero. A ver. Muéstrame tu doctrina en la Biblia. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Sí, vamos ahorita mismo a un debate vivo. Estamos en mi canal. Estamos en mi canal. ¿Vas a salir huyendo? Estamos en mi canal. ¿Vas a salir huyendo? ¿Vas a salir por...? Este video que yo acá estoy analizando salió en vivo, ¿sí? Esto no es algo que era grabado, que este hombre Serrato lo grabó y después lo publicó. Esto estaba en vivo, yo lo escuché en vivo. Y en vivo estaba pasando esto, pero ya estaban en vivo, así que estaba bueno para debatir ahí, para charlar, para intercambiar. Y recordemos que al principio Serrato lo invitó para entrar así en video y este muchacho no quiso, o sea, no quiso que le vean la cara y dio nombre falso. ¿Vas a salir corriendo? ¿Estamos en mi canal? Estamos en mi canal. Te envío el StreamYard para debatir en vivo sí o sí, ¿sí o no? Estamos en mi canal. Tú llamaste, yo no te llamé a... Claro, sí. Sí, tú llamaste. Para que vean que no. Es un bocón que tiene miedo, Es un bocón. Escuchen la falta de respeto a este muchacho. Para que vean que Alex Serrato es un bocón, ¿sí? O sea, ni siquiera sabe lo que quiere decir bocón. Porque hasta ahora lo que hemos escuchado es que este señor, Alex Serrato, ¿sí? Unicitario, un hombre, creo que lo he visto predicar también en congregaciones, no sé si es pastor también, pero el asunto es que fue muy respetuoso. Y él le dijo, hermano, para debatir vos tenés que saber contexto histórico, quién habló esas palabras, a quién se dirigió cuando le habló, de qué escrituras estaba hablando,
Para debatir tenés que saber esas cosas, le dijo Cerrato. ¿Sí? Y este muchacho le dice bocón. Edwin, hay que respetar a los mayores, Edwin. Error porque ya se dio cuenta quién soy yo. Por y él eso, sabe entonces, que yo sí lo voy a dar clases gramaticales. Demuéstramelo Porque él es aquí. un completo ignorante y piensa que con su pregunta Demuéstramelo aquí, le dice. tonta. A ver, ¿dónde dice Ignorante que con sus preguntas tontas. que hay tres dioses? Los tres dioses se la cree usted ese rato. Bueno, Usted ¿dónde dice dice el Antiguo Testamento que hay un Dios en tres personas? ¿Dónde dice la Biblia un Dios en tres personas? Muéstramelo. ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios es tres modos? No. Miremos que el señor Alexander, cristiano evangélico, no... Dios es tres modos. Otra vez con eso del modalismo, creo que es, ¿no? Al modalismo. O sea, a los unicitarios, los trinitarios los acusan de modalista. ¿Sí? Modalista. Modalista quiere decir, ahora soy Dios tipo espíritu. ¿Sí? Ahora soy Dios tipo hijo. Ahora estoy en modo padre. Creo que por ese lado viene la intención de entender lo que es el modalismo. Yo tengo entendido que los unicitarios no creen eso. No lo creen así. Ahora, ¿por qué lo interpretan así? No ha podido responder ninguna de mis preguntas. Él no puede responder dónde dice un Dios en tres personas. ¿Dónde dice Dios Hijo? No ha podido responder. Se hace pasar por otra persona y se hace pasar por otra persona y es un mentiroso porque no puede demostrar su doctrina. Muéstrame dónde dice la Biblia Dios Hijo. ¿Dónde dice la Biblia Dios Hijo? Que diga tres modos. No puede responder. No puede responder el señor cristiano evangélico. Alexander, cristiano evangélico, no puede responder dónde dice la Biblia Dios Hijo. Miremos. ¿Dónde dice la Biblia segunda persona de la Trinidad? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia segunda persona de la Trinidad? ¿Dónde dice la Biblia segunda persona de la Trinidad? No puede responder el señor cristiano evangélico, Alexander, cristiano evangélico, no puede responder dónde dice la Biblia segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando, él es el que me llamó a mí. Él es el que me llamó a mí. Ahora, él me dice que dónde dice la Biblia tres modos. Yo no he predicado nunca de que la Biblia diga tres modos. Yo no. Él me tiene que demostrar a mí donde yo prediqué que la Biblia habla de modos, de Dios. Yo nunca he dicho eso. He dicho que Dios se ha manifestado como Padre porque así se manifestó Israel. ¿Sí? Se manifestó como hombre, como hijo, porque así lo dice Isaías 40, Malaquías capítulo 3. Y se manifiesta como el Espíritu, el cual es nuestra santificación, el cual estaría en nosotros, porque así lo dice Juan capítulo 14. ¿Sí? Hablando ahí estamos, de las tres manifestaciones de Dios. Dios fue manifestado en carne. Yo hablo de las manifestaciones de Dios, señor Alexander, cristiano mentiroso. Yo hablo de las tres manifestaciones de Dios. Se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo. Sí, entonces, bueno. ¿sabe de dónde nace esa doctrina herética? Sale de Simón el Mago. ¿Simón el Mago? De León dijo... Otra vez, ¿se acuerdan de Simón el Mago? ¿Se acuerdan del debate con Iracema que otra vez sacó lo de Simón el Mago? En su carta, gloria al Señor, Chábelo. claramente y conciso, que había un hombre que practicaba la magia, el ocultismo, ¿sí? Y era Simón el Mago, quien decía, y él se creía que era Dios, que se había manifestado en la creación como Padre, ¿sí? En la redención y era el Espíritu Santo que se había derramado en todos los cristianos. Ajá. Entonces, usted, señor, en ese rato cree en la herética doctrina de Simón el Mago. ¿Me dejas hablar? ¿Sí? ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas preguntarte algo? ¿Me dejas preguntarte algo? Pero déjame preguntarte, por favor. Déjame preguntarte. A ver, amigo, a ver. Dígame, la Biblia dice la Biblia literal. Usted ya no ha podido demostrar dónde dice la Biblia que un Dios en tres personas. Eso no lo pudo demostrar, ¿o sí? ¿Dónde dice la Biblia un Dios en tres personas? Entonces dame el texto literal donde diga Dios. ¿Sí ve? No puede. A ver, yo le voy a preguntar. ¿La Biblia dice literalmente el Señor es el Espíritu y ese Señor es Jesucristo? ¿Sí o no para Pablo? Sí, son atributos. ¿Y cuántos espíritus? Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Si el Señor es el Espíritu, ¿cuántos espíritus hay? ¿Sabes qué es un atributo? Si el Señor es el Espíritu y es Jesús, usted acabó de decir que sí. ¿Cuántos espíritus hay? Sí. ¿Un solo espíritu? ¿Cómo? Así es. ¿Y cuál es ese espíritu? Si hay un solo espíritu, ¿cuál es?
No, yo no creo eso. Si hay un solo espíritu, ¿quién es ese solo? Por eso, responde. Responde. Ay, no. Respóndeme. Si es un solo espíritu y el Señor es el espíritu, ¿cómo se llama el espíritu? De hecho, Espíritu Santo es el Paráclito, el Gran Consolador, o el, gloria al Señor, el Ruach HaKodesh en el texto griego, pero cuando se habla del Señor es el Espíritu, está hablando como un atributo que se le da al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero tú acabaste de decir que cuando la Biblia dice el Señor es el Espíritu se refiere a Jesús. Ahora se refiere al Espíritu Santo. O sea, para ti hay un Jesús espíritu y un Jesús que no es espíritu. Pero usted lo acabó de decir, que cuando dice el Señor es el Espíritu se refiere a Jesús. A ver. ¿Sí o no? ¿Se refiere a Jesús, sí o no? Bueno, no puede responder. Mire, él mismo se... 2 Corintios 3:17. Porque habla y dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y en el capítulo siguiente, en el 4, así a continuación, en el 4:3, 4:5 dice, y nosotros predicamos o confesamos a Jesucristo como el Señor. ¿Sí? O sea, donde está el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Dice el mismo Pablo en Corintios, ¿sí? A continuación, leemos. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ok, a ese Espíritu. ¿Qué Espíritu es? El Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo. Y nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor. O sea, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Eso dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Entonces, con ese texto, lo corrió a este muchacho Edwin. A ver. Se contradice. El señor cristiano evangélico, él mismo se contradice. Qué pena. Cuando dice que el Señor es el Espíritu, digo que se refería a Jesús porque es un atributo. ¿Cuántos espíritus hay? Solamente hay un espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Pues es el Espíritu Santo. Entonces vemos que sí tiene a dos espíritus con el mismo atributo. Dos espíritus que tienen el atributo de ser espíritu. Jesús el Espíritu y Jesús el Paracletos. Ahora, la pregunta. ¿El Padre es Espíritu también? ¿El Padre es Espíritu? Claro, Jesús es el Espíritu y el Espíritu Santo. Había dos espíritus. La tercera pregunta es, entonces, ¿el Padre es el Espíritu? ¿El Padre es Espíritu? El Padre es Espíritu. 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 No va a poder responder. No responde, o sea, huyen, empiezan a hablar de otra cosa, se ríen, se burlan, ¿sí? A ver, ¿y qué más dice? No puede responder el señor cristiano evangélico. Ya dejémoslo hasta allí. No puede responder. Dejémoslo hasta allí. De verdad. Se hace pasar por otra persona. Miente y no es capaz de responder mis preguntas. Él dice que cuando dice el Señor es el Espíritu se refiere a Jesús, pero que se refiere al Paracletos, al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu? No, el Paracletos, el Espíritu Santo, pero tú dijiste que el Señor es el Espíritu y se refiere a Jesús. Ah, no puede responder. Ya no pudo, él mismo se embolató. Bueno, mis hermanos, hemos refutado al señor cristiano evangélico. No pudo responder dónde dice Dios Hijo, Jesús, donde hay un Dios Hijo en el Antiguo Testamento, no puedo responder. ¿Dónde dice un Dios en tres personas? Él, mire, con lo que salió. Bueno, hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, la única pregunta que respondió se enredó con lo que respondió. Se respondió que cuando habla de que el Espíritu es Jesucristo, ¿sí? Según 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu, si el Hijo los libertare, porque el texto dice, si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres, ¿sí? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor. Bueno, esto es solamente lo que me llamó a mí la atención. Aquí este video está durando 1 hora. Bueno, es todo nomás. Es lo que le quería mostrar, ¿sí? Cómo es que las actitudes que tienen las personas que quieren debatir,
pero en realidad no están preparadas para debatir. La mayoría de la gente que te desafía a debate no están preparadas para debatir, ¿sí? O sea, lo único que quieren hacer es burlarse, ¿sí? Burlarse, tratar de dejar en ridícula a la otra persona, pero que quedan en ridículos ellos, ¿sí? Entonces, como método evangelístico, los debates no sirven. Quizás para las personas que escuchan, para darse cuenta qué clase de persona la que está defendiendo esa postura, ¿sí? Pero con que te cruces con una persona que no esté preparada para debatir, eso no quiere decir que lo que la persona cree esté mal, sino que esa persona no pudo defender lo que cree. ¿Se entiende? Por eso los debates mucho no sirven. A uno le sirve estudiar las escrituras y hacerse las preguntas correctas y buscar la respuesta, ¿sí? Gracias y paz, hermanos. Bendiciones a todos. Esto es todo por ahora. Nos vemos. Shalom, shalom, shalom.